Esta es una producción de Conciencia Media. Concienciamedia.com. El dinero nos sirve a nosotros servimos al dinero. Y con esa nota es que podemos dar. En donde sea que cada uno de ustedes esté dando, si es en la institución o fuera de ella, o en ambas, solo en una o en otra, tener en mente que es un recurso que está por debajo de nosotros en cuanto a poder, que nosotros somos más poderosos que el dinero, pero que es un excelente siervo. Y si aprendemos a ocuparlo y a darlo con el corazón, con conciencia, con amor, entonces seremos retribuidos, ¿no? Es la fórmula. Conciencia es un podcast conversacional que está diseñado para comentar, criticar y retar el estado actual del cristianismo y su relación con la cultura, motivando a las personas a hacer las preguntas difíciles y a no tener miedo de buscar las respuestas. Nuestra intención no es venderte una religión ni una ideología, es abrir conversaciones a aquellos temas que suelen ser ignorados y vetados. Nuestro amor por la iglesia nos motiva a señalar esas cosas que vemos faltantes en la institución. Y con este espíritu te motivamos también a que la conversación continúe con tus amigos, familiares y conocidos tiempo después de que el episodio haya terminado. Visita nuestra página web donde encontrarás más podcasts como este. Bienvenidos una vez más a Conciencia Podcast. En esta ocasión tenemos a Nader y a Rick. ¿Cómo están, muchachos? Hueva, todo bien. Bien y contentos. Qué dicha. Y tenemos un invitado muy espacial. Yo no sé si ustedes sabían, porque yo no sé si lo hemos presumido antes, pero al menos Rick y yo tenemos como 2 años o un poquito más de pertenecer a una campaña de Calabozos y Dragones. Ha sido una de las cosas más divertidas que hemos hecho en años. Nader, cuando se dio cuenta, se puso así como con los ojitos de cachorro, así como no puede ser, qué dichosos, qué envidia. Y yo, no se preocupe, Nader, vamos a hacer algo al respecto. Y metimos a Nader oficialmente ya. He sido aceptado. Ha sido aceptado en el club, man. Y nuestro invitado se llama Hobab Islas. Yo le voy a decir Hop porque es más fácil. Y Hop es, en primer lugar, muy amigo de Sam Niembro. Si no me equivoco, crecieron juntos, han trabajado en la misma escuela de ministerios de sobrenaturalidad en la que Sam era parte en México. Hop, ¿cómo estás, man? Todo bien. Gracias por la invitación y por el espacio. A ver cómo nos va con la charla. Alguna vez grabé podcast y ya tiene un rato que no lo hago, pero yo creo que eso sigue por allá. Sí. ¿Cuántos episodios sacó usted de su podcast? Usted tuvo más de uno, ¿verdad? Sí. Empecé con uno que se llama Cromosoma XY. Ajá. Con 2 amigos. Hablábamos en contra del machismo. Estaba bueno. Nice. Estábamos aprendiendo, entonces muchas cosas de las que digo ahí que según era mi jornada, ahora ya no las creo porque estoy todavía del otro lado. Y también hice un tiempo con mi esposa, se llama Famillennials, era para hablar de familia y Dios y cosas por el estilo. Nice. Entonces, Job, qué emoción, mae. Cuéntenos un poquito de usted antes de relativamente presentar el tema. Y aparte de hablarnos de usted, no sé si invertimos un ratito hablando de lo que Nader nos decía hace un rato, que de Calabozos y Dragones, que los cristianos llaman D&D a diablos y demonios. Porque es 100% satánico, ¿verdad? Pero le doy el micrófono, Joab. Háblenos un poquito, así como en unos 3 minutos, denos la historia de su vida, mae. Claro, pues mi nombre es Hobab Islas. A todos los que están escuchando. También parte de mi historia, o lo más relevante, es que yo no nací cristiano, a pesar de que mi nombre dice lo contrario. Yo conozco de Cristo más o menos cuando tenía 15 años, más obligado que con ganas de ir a la iglesia, pero bueno, no hay manera en estar alrededor
de espacios donde Dios se mueve y eventualmente no tener un encuentro que cambia tu vida, ¿no? Yo decido cambiar mi vida a partir de los 15 años aproximadamente, y de allá en adelante pues ha sido una jornada de conocerlo, de reinventarme, de tirar muchas cosas que creo que sé. Regresar a los básicos es uno de los temas que me encanta. Cuestionarme todo y creer en aquellas cosas que son pilares en nuestra fe, tomando todo lo demás como una oportunidad para conectar con Dios y aprender más de Él que de lo que se dice de Él. Y básicamente mi historia en Dios, pero mi historia como persona, bueno, tengo una esposa. Este año 2025, a finales, cumpliré 10 años de casado, que ya es un montón para mí. Evidentemente uno se casa sabiendo que será para toda la vida, pero poder festejar hitos como estos pues son súper importantes. Tengo una pequeña hija de 6 años y pues mis aficiones: me gusta el billar, videojuegos, Dragons, juegos de mesa, comida, café, muchos tacos, evidentemente. Vivo acá en Ciudad de México. No sé, tal vez salgan recomendaciones durante este podcast. Perfecto. Job, hablemos de Dungeons and Dragons. Usted no solo es parte de la campaña que hicimos con Sam, sino que cuando usted entró, usted nos voló nos pateó el trasero a todos por la experiencia y todo eso. ¿Cuánto tiene de jugar? ¿Y qué es lo que le llama la atención del juego? No sé, ni sé cómo entrar en este tema, pero es tan emocionante. No llevo tantos años, tal vez como mucha gente. La verdad, soy relativamente nuevo en todo esto. Empecé a jugar probablemente en 2017, 2018, y bueno, en este gremio hay gente que pues empezó cuando tenían 6 años, en 1990, por allá. En mi caso no, pues es algo prácticamente nuevo. A mí me gusta mucho porque es una oportunidad de contar una gran historia. Evidentemente, creo que algo muy importante en la vida del ser humano como persona y como individuo es el entretenimiento, la recreación. A veces la sociedad nos lleva a ser adultos como se supone que debemos ser, como se supone que debemos hacerlo, y dentro de ese frame que nos ponen de cómo tenemos que ser adultos, pues el juego siempre queda fuera. Los videojuegos son una pérdida de tiempo, van ahí juntito con la procrastinación, y eso está mal para ser adultos. Y a mí me encanta justamente poder recrearme, porque creo que es algo que me nutre y que me hace crecer también como persona. Y Dungeons and Dragons, pues bueno, poder hacer eso y además contar una gran historia, pues qué increíble, ¿no? Yo creo que eso es uno de los problemas tal vez más grandes que yo he tenido con lo de los videojuegos. Yo no sé, yo siento que no porque crea que sea malo, no porque crea que sea del diablo, no porque crea, digamos, que estar invirtiendo tiempo en eso vaya a enojar a Dios o algo así. Pero sí hay muchas veces que no he querido como meterme de lleno, tal vez ni hacer el intento, porque yo veo en muchísima gente la cantidad de tiempo que ocupa de una persona. Y digamos, para mí es muy interesante ver, digamos, adultos maduros, casados, ¿verdad? Señores, que se supone que uno dice, esta persona ya está grande, ¿verdad? De 40, 45 años, y pegado toda la noche 50 años. Los videojuegos, nada de 50 años. Y es así como, no sé, es muy raro. Pero por otro lado, yo me acuerdo cuando yo hablaba con Rick y yo le decía, Rick, ¿cómo es que usted no se ha leído una novela de ciencia ficción en como 10, 12 años? Y él me dice, es que yo me siento mal leyendo ficción porque yo siento que estoy perdiendo mi tiempo, porque yo debería mejor estar leyendo algo para aprender. Entonces, por diferentes lados, uno podría caer en eso de no sé, Rick, ¿por qué no lo explica usted un toquecito? Sí, de hecho, estaba justo como pensando que era un buen momento para meter mi cuchara ahí. Creo que ya en algún episodio lo platicamos. Creo yo, o bueno, al menos en mi persona, rastreo mucho ese como remordimiento justamente cuando atravesé mi etapa del calvinismo. Cuando atravesé mi etapa del calvinismo fue, creo, el momento en el cual, por culpa de esa como
necesidad santurrona de querer pertenecer a la doctrina de la santidad, la pureza, el puritanismo y demás, que empecé a dejar muchos de mis gustos personales para poder aprovecharlos en lo que el calvinismo dice, ¿no? Que es la sana doctrina, el enfocarte en el tiempo y utilizarlo y prosperar y conforme ahora hoy conozco un poco más de todo lo que conllevó históricamente el estudio del calvinismo, me doy cuenta de que realmente en el fundamento del calvinismo está incluso la semilla de lo que conocemos hoy como la doctrina de la prosperidad, aunque pareciera que es dicotómico con el pentecostalismo, pero no. La raíz nace de ahí porque Calvino promulgaba acerca de que una persona que es salva se nota en sus frutos, y uno de esos frutos es el fruto económico. Entonces, ese tipo de espíritu de querer prosperar o esa necesidad de todo el tiempo estar ocupado en cosas productivas, creo que esa es la palabra, en cosas productivas, es lo que como que predica mucho el calvinismo. Y a mí me pasó eso. Entonces, cuando yo me envolví en toda esa onda calvinista, yo empecé a dejar de jugar videojuegos y fue como 5 años de mi vida que me perdí de videojuegos y me arrepiento un montón porque realmente yo diría que es de mis pasiones de la vida. O sea, totalmente igual, perdido esos 5 años. Sí, 100% perdido y me arrepiento un montón. Es de esas cosas que digo, no, cristianismo, me robaste esos años de mi vida. Pero porque no fue ni siquiera que leyó cosas buenas tampoco, ¿verdad? No, o sea, bueno, no. En ese lado creo que yo podría matizarlo, sí, ¿no? Porque al final de cuentas, toda teología es una buena teología siempre y cuando es superada, en mi parecer, o al menos en mi teología. Yo creo que gracias al calvinismo que en su momento estudié, hubo buenos hábitos que sí se me quedaron. Por ejemplo, gracias al calvinismo empecé a introducirme a teología con términos filosóficos más duros que al día de hoy termino aprovechando, disfrutando, aunque ya no soy calvinista, pero en su momento de una u otra forma hay estragos que hoy en día creo que me sirvieron. Pero bueno, regresando al tema. Entonces dejé de jugar videojuegos y dejé a un lado las novelas. A mí sí me gustaban, es lo que un día platicaba con Andrés, que cuando yo digo que no me gustaban las novelas, me refería a las novelas de ciencia ficción, pero novelas a mí siempre me han gustado mucho. Tanto así que tengo los 4 tomos de Sherlock Holmes que me he leído junto con los diferentes como spin-offs, porque amo ese tipo de novelas, las novelas policíacas, incluso Borges y thrillers. Algunos... sí, ándale, thrillers. Yo soy fan de los thrillers. Entonces, sí he leído y sí me gustaba, pero de ciencia ficción nunca fui muy fan. Ese sí, para que veas, no creo ni siquiera que sea culpa del calvinismo, sino en general de mis gustos. Pero ya dentro de esa temporada calvinista, pues de plano las novelas, incluso de Sherlock Holmes, también las abandoné. Series, películas, o sea, todo lo que es bueno en la vida lo dejé. Entonces, la verdad me arrepiento mucho, pero sí, o sea, creo que empato en eso que dice Andrés de que podemos correr el riesgo de estar tan sumergidos en la rueda de la productividad que nos olvidamos de aquello que realmente solamente es ocio que necesitamos. Por ejemplo, incluso escuchar música. Siento que también dentro de mi temporada calvinista era como escuchar música cuando puedo estar escuchando un podcast es herejía, ¿no? Entonces todo el tiempo estaba consumiendo contenido, todo el tiempo estaba consumiendo información, todo el tiempo estaba estudiando, porque es lo que esa ideología me hacía creer que yo necesitaba. Pero cuando salí de las garras del demonio y por fin pude volver a ser libre, empecé a retomar muchas cosas y en mucho de eso también agradezco, y lo digo sin problema públicamente, Andrés, que me ayudó como a darme ese empujoncito que me faltaba en cuanto a retomar novelas, porque fui retomando poco a poco videojuegos, poco a poco música y cosas así, pero novelas no. Y fue hasta que Andrés me recomendó una que dije, bueno, vamos a intentarlo, y la escuché, me encantó, y de ahí me seguí con las novelas y con otro tipo de lecturas que ya no sentía yo esa como culpa. Entonces sí, creo que sí puede pasar, y con Calabozos y Dragones creo que también fue algo que fue un empujoncito que me hacía falta. Y pero Calabozos y Dragones es riesgoso porque usted está jugando un personaje que tiene magia, entonces ¿cómo no se le va a meter el diablo? 100% satánico. Y más mi personaje que coquetea con la magia arcana, negra. Entonces es como parte de mi rencor hacia la santidad que me impusieron. Antes que entremos a eso, tengo un pushback contra Andrés que dice perder el tiempo en juegos. Yo estoy consciente que si invierto el tiempo que invierto en juegos,
juegos, no lo puedo hacer en otras cosas, porque si fuera a invertir en juegos, en series o en anime y todas esas cosas, no tendría tiempo jamás. Yo hacen años que yo no veo una serie, aún me dicen, pero esta está bien buena, tienes que verla, esto y lo otro. Nada que ver, porque yo divido mi juego entre mi tiempo, entre quizás lo que hago en los podcasts, obviamente mi esposa y eso, juego, puedo leer mi anime o ver mi episodio de anime y ya, pero he sacrificado el ver series de televisión como antes las veía, así que no necesariamente es que pierdes tiempo, es que tienes que entonces escoger qué te gusta más y qué quieres hacer. No, y que aparte de los videojuegos, o sea, también no solamente es perder el tiempo, ¿no? O sea, tienen un nivel de recreación, de imaginación y que incluso hay videojuegos, y yo creo que en esto Hope nos va como igual a dar aquí su apoyo, pero hay videojuegos que te metes tanto en el papel que cuando terminas el videojuego, literalmente es como cuando terminas un libro que dices, a partir de este momento voy a ser una persona diferente. Por ejemplo, se me ocurre Red Dead Redemption. No sé, es de esos juegos que terminas y dices, algo hice este juego en mí que me hace querer ser mejor persona o que me hace... Porque incluso hay, por ejemplo, no sé si alguna de aquí ha jugado Nier Automata. O sea, estoy jugándolo en estos momentos. Muy buen juego, pero toda la parte filosófica de los autómatas y justo lo que estamos viendo de la inteligencia artificial y demás, o sea, creo que te lleva también, es como jugar, como escuchar un audiolibro de ciencia ficción, pero tú eres el personaje principal, o sea, pa' pronto, y terminas llevándote y analizando caminos filosóficos que no hubieras pensado por ti mismo. Entonces, como decía Hope, y para poder como a lo mejor cerrar este círculo que empezamos, al final de cuentas, las historias, porque somos seres narrativos, siempre nos van a acompañar a lo largo de nuestra vida para traernos enseñanzas, para retarnos, edificarnos, confrontarnos, o algunas veces, porque también hay narrativas no del todo positivas, también pues que no nos van a dejar nada bueno y que incluso nos van a desviar de lo que podríamos pensar algo positivo, ¿no? Pero un videojuego es eso, al final de cuentas es una historia en la que tú eres un personaje principal, o a lo mejor no el principal, pero un personaje de esa historia y te permite vivir la historia de una u otra manera. Como Calabozos y Dragones. Claro. Me gusta lo que decía Nader, ¿no? No solamente, no es perder el tiempo, sino invertirlo en eso. Y así como decidimos invertir a veces en esas grandes historias, también decidimos invertir en nuestra familia, en nuestro trabajo, en ser productivos, como decías tú, Rick, ¿por qué no? Que creo que se está empezando a tocar ese tema del cual estábamos hablando que podíamos abordar en cuanto a producción y economía, pero definitivamente para mí hablar de Dungeons and Dragons es... Mi cerebro despertó después de muchos años de no tener como esa creatividad tan a flor de piel, ¿no? Porque nos dedicamos a lo que nos dediquemos, somos personas creativas, ¿no? Hasta para hacer un Excel con las finanzas se necesita la creatividad porque, pues, somos seres creativos. Fuimos creados a esa imagen de Dios, creo yo, él como un Dios creativo que creó durante 6 días. No había manera que al momento de que nos dio soplo de vida nosotros no tuviéramos la necesidad de crear y de empezar creando desde nuestra cabeza, ¿no? Desde nuestra imaginación, con esa imaginación santificada y poderla poner en acciones concretas y entonces andar por la vida creando, ¿no? Pues yo pienso que es un buen modo de entrar en el tema oficial que ya habíamos pensado que queríamos tocar y como ya Job lo presentó, queríamos hablar de dinero, de generosidad. Antes de meternos de lleno al tema, Dale. A mí me gustaría alzarme el cuello diciendo que fue mi idea tener a Job aquí. No sé si lo sabías, Job, Gracias. pero yo fui el que le dije a Andrés, hay que invitar a Job. Gracias. Yo cuando le mandé el mensaje a Job, yo dije, Job, Rick no quiere, Nader no quiere, pero yo lo quiero aquí en el podcast. Así que me lo puso en un problemón, Rick, thank you. Pero digamos, todo este tema es un gran tema y es un tema que no se encuentra por ningún lado. Yo, cuando nosotros preparamos temas para el podcast, yo usualmente trato de ir y leer o escuchar otros de mis podcasts favoritos, buscar blogs, no sé, invitados o podcasts que tienen autores invitados que hablan del tema para tratar de empaparme del tema y todo eso. Y de esto casi no encontré mucho, o sea, no tenía por dónde ir a buscar. Y yo decía, qué interesante cómo esto del dinero es al mismo tiempo parece, digamos, como una de las cosas más importantes
Si nos vamos a la Biblia y nos ponemos a ver las palabras de Jesús, parece que habla Jesús más de dinero que del cielo y del infierno combinados, ¿verdad? Y son temas que se vuelven tan tabú. Nosotros hablamos la vez pasada en un grupo de amigos donde hay varios pastores y uno cometió el error de preguntarle al otro cuánto le pagan a usted cuando va a una conferencia, y el otro es así como, eso no se pregunta, y todo el mundo así como, pero ¿por qué no? ¿Verdad? Pero es que en realidad es casi que una regla de la que nosotros no hablamos, que todos sabemos que usted no le pregunta a alguien cuánto gana. Usted no sabe cuánto gana la gente alrededor. Dios guarde imaginarnos lo que ganan pastores, ¿verdad? O líderes de iglesias, cosas así. Y el dinero ejerce tantísimo poder en nosotros. Ahora vivimos en un mundo 100% capitalista, ¿verdad? Y mucho de lo que parece que habla Jesús es acerca de generosidad, de pensar en las personas más necesitadas, en los list of these en inglés, en las viudas y los huérfanos y los homeless y todo eso. Pero el cristianismo en general no es eso, ¿verdad? Si vamos a donde 100 personas y le preguntamos cuál es la función de la iglesia, a 100 personas diferentes, o sea, vamos a tener 100 respuestas diferentes y quién sabe cuántas personas de esas 100 van a mencionar algo de dinero, porque usualmente no es más que muchos dicen que para que el pastor se haga rico, ¿verdad? Pero no para bendecir, digamos, las comunidades que se supone que es. Entonces, ¿por qué no empezamos, Job? ¿Por qué este tema le es tan importante? Porque lo que hicimos fue preguntarle a Job, ¿qué se le antojaría hablar? Lo queremos en el podcast, pero no tenemos ni la menor idea de qué hablar y usted ni lo pensó. O bueno, tal vez lo pensó, pero su primera opción fue hablemos de esto. Y todos así como, oh, nice, me gusta. Me asusta al mismo tiempo también. Sí, a ver, es una historia larga, pero el momento en el que yo sentí que esto era un llamado en mi vida, por así decirlo, para mí es muy importante este tema porque he invertido probablemente 14, 15 años en hablar de este tema con Dios constantemente. Y todo surge cuando estoy yo insertándome recientemente, todavía como un estudiante de universidad, me estoy insertando a la fuerza de trabajo de mi país, México. Y pues vaya, ¿no? Lo que a todos nos suele pasar más de los millennials para acá, ¿no? Te empiezas a meter a una oficina, que es lo más común, el trabajo más común que alguien puede conseguir. Además, soy administrador, entonces, ¿dónde más que en una oficina, no? Y después de yo quería ser un artista, yo quería tocar la guitarra todo el día y que la gente se enamore de mi voz. Ese era mi plan de carrera. Y no, acabé transfiriendo dinero a proveedores en una empresa multinacional. Entonces todo pintaba a que eso no era lo que yo quería, ¿no? Sin embargo, dentro de muchas palabras que yo sentía que recibía de Dios, una de ellas era haz lo que tienes enfrente y hazlo bien, ¿no? Y pues lo que yo tenía enfrente eran unos tokens y una responsabilidad en un puesto pues entry level en esta empresa, pero empecé a hacerlo bien por siendo fiel a lo que Dios me había dicho. Y esa instrucción o esa recomendación que yo sentí de parte de Dios se fue convirtiendo en hablar de esto, en hablar acerca de dinero, en hablar acerca de productividad. Eventualmente esto se convirtió más en un mensaje de generosidad, de invitar a la gente a cumplir, como decías Andrés, esa función de la iglesia de bendecir a los menos privilegiados y en sus etapas en sus etapas posteriores, que es en lo que actualmente estoy creciendo y hablando con Dios, ya ni siquiera es un mensaje que termina siendo de dinero, ni de productividad, sino de rendición, de finalmente dejar nuestra vida en manos de Dios, sabiendo que la verdad que está por encima de todo es que nada es nuestro, que todo es de Él y nosotros somos administradores justamente de lo que Él nos permite. Entonces, muy resumidamente, esa es como la historia del tema, del por qué también he decidido hablar de esto. Soy una persona que me gusta ser disruptiva. No me gusta ser disruptivo tampoco así como a propósito. También puedo irme con la corriente. Por deporte. Exactamente. Pero justamente me di cuenta como que Andrés.
Exactamente. Me di cuenta que esto era algo de lo que no se hablaba tanto. Entonces, en ese punto dije, pues caray, ¿por qué no dedicar mi vida a este tema? ¿Por qué no invertir mi tiempo? ¿Por qué no invertir mis conversaciones con Dios? Obviamente hablamos de muchas otras cosas, Dios y yo, ¿no? Pero siempre este es el tema al que regresamos y en el cual yo le he abierto mi vida totalmente para que Él me pueda usar en hablar de esto y traer esperanza a la gente. Es interesante porque ahora como que todo tiene sentido. Digamos, usted se ha dedicado todo ese tiempo a trabajar en el lado de las finanzas en las compañías que usted ha trabajado. Y es un tema que le llena el corazón. Y es un tema que yo cuando empiezo a leer y a escuchar y a hacer research y todo eso, yo por ser tan crítico de la iglesia, me cuesta mucho no llevarlo a lo crítico de la iglesia, ¿verdad? Y lo siento injusto, digamos, hasta qué punto podríamos agarrar la conversación de cómo iglesia damos a las personas, o doy una vuelta a 180 y veo a la iglesia y la señalo y le digo qué putas está haciendo con su dinero, ¿verdad? O sea, yo sé que tenés la pantalla gigantesca, tenés un grupo de alabanza, todos tienen micrófonos, todos tienen in-ears, tenés este mixer de 128 canales, ¿verdad? O sea, yo entiendo que una iglesia ocupa todo eso. Yo soy músico, yo soy guitarrista también, fui líder de alabanza por años. Yo entiendo la necesidad, pero cuando la mayoría de dinero se va a cubrir el templo y no queda absolutamente nada para dar, para mí es bien problemático, para ayudar a la comunidad, ¿verdad? Y otra de las cosas que cuando leía de ese tema, iba muy seguido, como que el tema me tiraba, es al tema favorito de Rick, ¿verdad? Es el capitalismo. O sea, la iglesia es un sistema capitalista y nos han entrenado desde niños, ¿verdad? O sea, usted va a la iglesia, usted adora, usted ora, y ese acto de dar a Dios usualmente viene con un premio, ¿verdad? Es porque yo fui a la iglesia y adoré, que ahora Dios me va a bendecir. Entonces, la institución funciona como un sistema transaccional. No es, o sea, no, y debería, ¿verdad? Pero es que ni siquiera se nos enseña así. Es siembra y se te va a dar, ora, sanidad. Muchísimas cosas son transacciones. Entonces, desde niños nosotros tenemos este gran problema de que vemos a Dios como esta máquina de ATM, ¿verdad? Claro, oramos y decimos, te adoro Dios y gracias Dios, pero al final oramos porque ocupamos algo y siempre terminamos pidiendo. Y el pedir es al final la razón más grande, por más que aprendamos a como un sándwich, ponerle cosas bonitas al principio, al final, la carne es pedir algo. Entonces, de ese modo transaccional capitalista, yo siento que es tan difícil salir porque hasta cierto punto la mayoría de personas dice, yo me he sacrificado, yo he ido a la iglesia por años, yo no he bailado, yo no he sido infiel, yo siempre he dado el diezmo, yo siempre esto, yo siempre aquello en la iglesia. Entonces solo es justo que Dios me bendiga a mí. Pero si Dios bendice a todos estos otros pecadores que no han hecho todo el trabajo que yo he hecho, eso no es justo. Entonces eso tira al suelo la empatía. Es uno de los problemas grandes, digamos, que tengo meses de estar hablando con montones de personas, ¿verdad? Especialmente ahora que en el podcast de Dice Así estamos en Hechos, y en Hechos tenemos en lo que parece ser un pequeño sistema socialista que era la iglesia del primer siglo, donde la gente estaba dispuesta a vender todo lo que tenían para darlo a una iglesia central para ayudarse todos entre ellos. Y es así como la gente en este momento, su queja más grande es: no tenemos que darle el pescado a las personas, tenemos que enseñarlos a pescar. Y se limitan en dos opciones, ¿verdad? Como si no pudiéramos hacer las dos, o como si no hubieran otra docena de opciones también que podríamos hacer adentro de las dos opciones, o dar un pescado o enseñar a pescar. Todas se pueden, ¿verdad? Pero es muy fácil agarrar y abrazarme de la excusa de no, lo correcto es enseñar a pescar en vez de dar un pescado. Entonces ya con eso nos volvemos ciegos a la necesidad de la gente y esperamos obviamente que alguien venga y arregle la cosa, ya sea el gobierno, ya sea la iglesia, ya sea quien sea, ¿verdad? Pero nunca es mi responsabilidad venir a cubrir estas necesidades. En ese caso, espero que alguien venga a enseñar a pescar, pero tampoco doy pescado. Entonces nos jodimos por todos lados. Sí, algo o una de las perspectivas que a mí me gusta tener respecto al tema, creo que es importante separar el dinero per se
y la utilidad que tiene, como dices, en este mundo capitalista en el que vivimos, pero otra que creo que yo creo que es fundamental, y es que el dinero no es un tema de economía, es un tema del corazón. Retomando un poco lo que decía Rick acerca de la productividad, ¿no? De que esperemos, o incluso también como cristianos se nos espera, y en la sociedad se espera que seamos productivos la mayor parte del tiempo con todo lo que hacemos. Nosotros tenemos como humanos, es un reflejo aprendido, ponemos en el dinero la necesidad de producción. Y entonces, si yo estoy entregando un dinero a la iglesia o a alguien a la calle o a mi esposa o a mi papá o a mi hija o a mí mismo, más vale que ese dinero produzca, ¿no? Más vale que ese dinero valga de alguna manera la pena, ¿no? Y entonces lo que creo que sucede mucho, lo que a mí me ha tocado ver, ofrendas específicamente en la iglesia traen un montón de ganchos, y todos esos ganchos los queremos colgar sobre la persona responsable, que sea el pastor, los líderes, esperando que se haga de una u otra forma como nuestros deseos lo harían si fuéramos los que decidiéramos, ¿no? Y a lo que quiero ir es, siento que la generosidad también puede superar o ir más allá de la utilidad, sino que se convierta en justamente estar desinteresado, que puede sonar a cliché, pero que damos porque es un tema del corazón. La generosidad no es dar cosas caras, sino dar cosas valiosas, ¿no? La generosidad no es como se veía en la Biblia, ¿no? Tomando el ejemplo de vendían sus casas para ir y poner el dinero en los líderes porque ellos entendían mejor la necesidad. Y entonces, en vez de darle una casa a alguien, le estaban dando un hogar, le estaban dando seguridad. Entonces, cuando entendemos nosotros que dar es un tema del corazón, no vamos a cubrir una necesidad en una iglesia, que es la guitarra nueva y la consola de 128 canales. Vamos a estar cubriendo una necesidad de profesionalismo, de que el mensaje se entregue de manera correcta, de que podemos llegar a más personas, o de que le demos un hogar a alguien, o de que le demos la seguridad a alguien. Es un tema del corazón, creo yo, ¿no? Yendo un poquito ahora a la otra parte, que no es del corazón, sino el dinero como un recurso. Siempre me gusta contar esto, la parábola de los talentos. Todos la hemos escuchado, se predica un montón cuando se habla de la ofrenda. Mateo 25 del 14 al 30. Y me encanta porque siempre que la cuento digo, si tú sabes de inversiones, ¿quién aquí sabe de inversiones? Y por ahí salen unos dos que levantan la mano, ¿no? Pero no necesitas saber mucho, y qué bueno. No necesitas saber mucho para entender que hay tres escenarios, ¿no? Uno donde inviertes y ganas, uno donde inviertes y pierdes, y uno donde no inviertes. Y me encanta que la parábola de los talentos empieza diciendo: el reino de los cielos es como, y viene toda la historia, ¿no? Ahorita va a hacer sentido eso. Y todos sabemos de la historia. El de 5 o 10 depende el evangelio y depende la versión. Pero si nos salimos un poquito de la historia tal cual y dejamos un poquito hacia atrás esa enseñanza cristiana que nos han dicho un montón de... está hablando de los dones. No, está hablando de talentos, está hablando de dinero. Esa era una moneda en ese entonces. Esa parábola habla de dinero explícitamente. Y lo que dice es que hubo dos personas que invirtieron y ganaron, y hubo una persona que no invirtió. No necesitamos ser unos genios para entender que hace falta un escenario, ¿verdad? Está el escenario representado del que invirtió y ganó, está representado el escenario del que no invirtió. No está representado el escenario del que invirtió y perdió. Entonces, la propuesta que traigo el día de hoy es: el reino de los cielos es un lugar donde siempre que inviertes ganas. No hay manera en que inviertas y pierdas. Y eso hablando del recurso como tal, dinero, papel moneda, como se ve ahora en nuestros días. Porque el mensaje que creo yo que estaba entregando Jesús era ese: es ven y pon tu dinero acá en el reino de los cielos. Ven y pon tu dinero en este maestro que cosecha donde no sembró, que recoge donde no puso. Es ven y trae tu dinero acá. Ahora, y esto conectado con que es un tema del corazón, pues entonces yo creo que hay muchas cosas que en mi vida he tenido que soltar de la productividad de mi dinero y simplemente ir y dejarlo en donde creo que Dios me está diciendo que lo haga, sabiendo que lo hago de buen corazón y sabiendo que estoy invirtiendo en un instrumento que siempre voy a ganar, ¿no? Y te pregunto, Hope, ¿siempre has ganado o te has dado cuenta que has invertido
en una institución que no, quizás por falta de otra manera de decirlo, no se lo merecía esa inversión? Ahí, perdón, Job, no. Es que una Sí, cosa es invertir en Dios y otra cosa es invertir en la institución, ¿verdad? Es correcto, es correcto. Y también justamente creo yo que la manera correcta de dar es imponer ese gancho del que hablaba. Si di a una institución y la institución lo mal usó, yo no creo en un Dios que regrese conmigo y me diga, uy, como tu dinero lo ocuparon para comprar droga, pues maldito ser, ¿no? Claro. Él sabía mi corazón. Se trata de eso, ¿no? Y no creo que, yo no creo en un Dios que castiga al ignorante, ¿no? Nice. Rick quería decir algo, lo voy a obligar. Bueno, creo que quería como hacer énfasis en eso que tú de hecho dijiste, Andrés, en que, o sea, por lo que estoy entendiendo a Job, y igual Job, si digo algo que a lo mejor no es, corrígeme. Pero creo yo que igual para las personas que nos escuchan, porque están acostumbradas a escuchar que cuando hablamos acerca de a lo mejor la iglesia, el reino de los cielos, el ministerio, bla, 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 además, es toda la parte institucional que siempre criticamos y atacamos aquí en Conciencia. Pero esta vez Job está hablando del reino de los cielos tal cual, como ese reino tal cual metafísico de sabiduría simbolizado a través de lo que representa el Cristo en cada uno de nosotros, independientemente de una institución. Entonces, o sea, la verdad es que... Pero también analizando incluye instituciones, ¿verdad? Porque pueden haber los casos donde la institución hizo lo correcto. Es que ahí habría que... ¿O usted cree que no pase? Sí. No, sí. No, sí, pero creo que para fines didácticos, creo que queda bien como ahorita separarlo, aunque tiene razón, o sea, sí tiene razón, pero creo que para fines didácticos sí es bueno como poder hacer el énfasis en que el reino de los cielos, entendiéndolo en este principio de sabiduría, como ahorita lo está platicando Job, es precisamente lo que hemos hablado últimamente, ¿no? Lo de la cristiandad, o sea, al final de cuentas es la cristiandad, no el cristianismo, sino la cristiandad como el reino de los cielos. Y al pertenecer o dar en la cristiandad, siempre va a haber una retribución positiva, no una negativa. Y eso la verdad es que suena bien genial. O sea, realmente creo que como principio de sabiduría es algo que genuinamente se debe valorar y que va muy de la mano con la generosidad, ¿no? Y entonces ahí vemos el dar o la generosidad como un fin en sí mismo, no como una necesidad de una búsqueda de una retribución o de un fruto incluso, sino como el fin de dar es dar. O sea, no es algo que se beneficia hasta que se ve su fruto, sino que el mismo fruto es el mismo dar. Y creo que eso está, o sea, realmente se me hace algo muy difícil de vivir y más creo hoy en día, pero que genuinamente se me hace un principio de sabiduría. Y yo digo difícil porque incluso, o sea, yo puedo decir que es de las cosas que a mí me cuesta trabajo. O sea, me cuesta mucho trabajo ser generoso. Y allí ¿cuándo fue la última vez que usted diezmó, Rick? No. Y Andrés, bueno, no lo tiraste así. ¿Cuándo fue la última vez que usted diezmó? No, pero bueno, como 20 años, no. No, pero, o sea, diezmar así tal cual, no, pero ofrendar, dar, sembrar, compartir, regalar, o sea, dar genuinamente englobando todo lo que engloba la palabra dar, no, o sea, la verdad considero que aunque me cuesta mucho trabajo, pero no es como que no lo hago. Entonces sí, diezmar puedo confesar sin problema que tiene un montón de tiempo, pero sí me esfuerzo en poder justamente ejercitar ese músculo que yo considero que es de los más débiles que yo tengo. O sea, yo me considero débil en esta área. O sea, genuinamente me considero débil en el área de la generosidad y es una batalla que yo continuamente me confronto a mí mismo. Y voy a decir, por ejemplo, ejemplos muy puntuales, ¿no? No sé, y de hecho, tengo en mi mente muchas cosas sobre esto que voy a decir, porque incluso me gustaría escribir, no sé si un poema, un capítulo de un libro, no sé qué, no sé cómo se va a manifestar este pensamiento. Un blog, pero concienciamedia.com. Podría ser. Podría ser un podcast, sí, no sé. Bueno, pero, por ejemplo, de esas cosas que a mí me hacen mucho reflexionar en mi día a día cotidiano es cuando, y creo que pasa solamente aquí en México, creo que para Andrés y para Nader a lo mejor no va a ser un ejemplo muy práctico, pero Job me va a entender. Cuando vas manejando y estás en un crucero y se te acerca un niño o una niña a pedirte dinero, es un golpe muy fuerte de realidad
y de confrontación a quién tú eres. O sea, en serio. Y creo que al menos yo le he prestado muy poca atención a todo lo que me hace sentir esta escena. Y pasa muy seguido, porque aquí en México pasa mucho. O sea, pasa muy continuamente. Pero todo lo que me hace sentir, y luego más, por ejemplo, yo que a veces no me da tiempo de cenar en casa y voy comiendo mientras manejo y así. O sea, es doblemente confrontador porque tienes una torta, un bocado, un tamal, algo en la mano y se te acerca un niño que no tiene nada. Esos golpes esos choques de realidad, esos choques de confrontación hacia tu materialidad económica, realmente a mí me sacuden muy constantemente. Y por eso me atrevo a decir que realmente es un músculo que me cuesta mucho trabajo mejorar, ejercer, porque me comparo, por ejemplo, con mi hermano. Mi hermano es un alma generosa por naturaleza. Yo me imagino algo así como Job, que por cierto, sin adular al invitado, yo veo el corazón generoso de Job desde Calabozos y Dragones, porque día 1 Job siempre llegó con la actitud de yo les comparto lo que tengo, lo que yo sé lo comparto. ¿Quieren mis PDFs? Aquí están. Cosa que yo soy bien celoso. Andrés me conoce. Yo no comparto mis fuentes. Yo no comparto libros, no comparto autores, no comparto música, soy muy egoísta con mis recursos, pero mucho. Y Job, día 1, desde el día, es más, y Job ya lo dijo. O sea, yo sin conocer a Job me dio hospedaje en su casa. Así de generoso es. O sea, Job ni estaba y yo estaba durmiendo en su sala. Así de generoso es Job y es algo que quiero resaltar. O sea, no está hablando como de la doctrina de la prosperidad, ¿no? O sea, él por lo poco que lo conozco, me ha demostrado esa generosidad del corazón, no precisamente monetaria, sino en actitud y en acciones, ¿no? Pero bueno, regresando a mi historia y ya para concluir. Entonces, mi hermano me comparo con él y es alguien que lleva incluso hasta Hot Wheels nuevos, o sea, carritos, no sé, sí creo que sí los conoce Nader y Andrés, ¿verdad? Carritos, los lleva en su coche para que cuando se acerca un niño a pedir, él les da un Hot Wheel y aparte les da, no sé, les compra lo que estén vendiendo. O sea, genuinamente tiene esa facilidad de dar todo el tiempo e incluso a veces compra, no sé. Que no sabe tu hermano que el manejador se lo va a quitar para venderlo o quedarse con... Puede ser, pero como dice Job, al final de cuentas, Dios está viendo su corazón. Claro, y dar es un bien en sí mismo, o sea, es un principio. Pero es interesante porque, como tú dices, yo y Andrés y yo no vemos esa realidad porque quizás en los estados hay una protección para los menores donde no los vas a ver en la carretera porque se los llevan y los llevan a una institución y le dan esa protección. Pero sí pasa con adultos y personas que son drogadictas, que están en la calle, que también pasan y piden. Y también no me acuerdo, ¿no? Cuando estábamos hablando y el tema entró como de broma y después de que lo dijimos nos reímos y después nos sentimos nos sentimos muy mal. Inmediatamente estábamos hablando de que hay veces que, digamos, a Rick y a mí nos da más ternura un perrito en la calle que un homeless. Man, y fuck, qué feo. Y nos reímos, o sea, está en un podcast, nos reímos. y no, man, qué feo. Pero es que también este tipo de cosas nos llevan a eso, ¿verdad? Hay cierta desensibilidad que se crea con el pasar del tiempo. Y yo siento que muchas cosas no ayudan, ¿verdad? La sociedad no ayuda, la iglesia no ayuda, nuestros padres no ayudan muchas veces. O sea, uno de los mejores modos de ser una persona bien generosa es cuando sus padres son generosos y usted vive viendo a sus padres dando, entonces esas cosas emanan naturalmente de uno porque como que ya vienen en el ADN, ¿verdad? Pero esas cosas no pasan siempre. Yo soy hijo único, ¿verdad? Entonces yo tengo un recelo extra por ser hijo único que nunca aprendí porque no tuve hermanos. Yo nunca tuve que compartir mis juguetes. ¿Verdad? Y yo me peleo con mis hijos, tengo 3 y yo los veo peleando y yo les digo, ¿cómo es posible que aquí, que allá? Pero la verdad es que así era yo, ¿verdad? Y peor. Entonces sí, aquí quiero llegar. Pienso que uno podría empezar a ejercitar este músculo de la generosidad desde muchos lugares y que ojalá termine en el lado económico y dinero en algún momento, pero no es el único, ¿verdad? O sea, ¿cuántas veces nosotros no somos generosos con empatía,
¿verdad? ¿Cuántas veces nosotros no sabemos si nuestros vecinos están bien? Porque no paramos a hablar con ellos, no conocemos a las personas. ¿Cuántas historias hemos escuchado de los padres que son anti-gays, pero se vuelven gay, especialmente finalmente, que es que cuando un hijo le sale gay, entonces ahora les toca ser pro inclusión? Hoy que estamos finalmente en el mes de la inclusión y del orgullo, muchísimas de estas cosas a veces suceden hasta por fuerzas, ¿verdad? Y uno se pone a pensar y ve para atrás y uno dice, qué burro. ¿Por qué yo no fui generoso desde hace más tiempo? ¿Por qué yo no hablé con mis vecinos desde hace más tiempo? ¿Por qué yo no vi o estaba atento a la necesidad de la gente desde hace más tiempo? ¿O por qué no ayudé yo a las personas, verdad? Y una cosa es dar dinero, ¿verdad? Pero ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos, digamos, a meter en nuestra casa y sentar en nuestra mesa a un homeless, verdad? Entonces siempre hay límites, y esos límites son los que a mí me duele en el corazón saber, digamos, con la facilidad que la iglesia, la que por años, la iglesia que ha hecho docenas de cosas para cambiar el mundo, ¿verdad? Desde universidades, desde hospitales, los hospitales gratis, la mayoría de estas cosas fueron inventadas por la iglesia. Sí, pero a lo mejor ponga un caveat que no les guste, un spin, pero hay una realidad. Toda institución religiosa lo hace con el fin de adquirir más personas. O sea, no es que, ¿sabe? Sí, lo hace en base a una enseñanza, perfecto, pero esa enseñanza los lleva a hacer esas cosas para últimamente decir, aquí te doy el pedazo de pan, pero mira, este es el Dios que yo te predico. Pues lo están haciendo. Ahora, si tú ves, los musulmanes están entrando a las naciones cristianas y levantando dawas, que son las escuelas islámicas, para entonces coger esos jóvenes que están en la calle, que están disgustados con el cristianismo, que están disgustados con el sistema social, y los están ahora ayudando, dándoles recursos, pero con el fin eventualmente de que el Islam es la solución. Y te interrumpo porque no sé si ya tocaron el tema, pero en mi caso se me ha hecho muy difícil, porque eventualmente mi último momento que yo estuve dentro de la institución cristiana fue dentro de una iglesia de prosperidad, donde te decían da y da para recibir, para esto, para lo otro, y nunca se vio. Y yo veía como cogían a la viejita que apenas tenía para comer, pero venía en su cumpleaños y sembraba los $25 que tenía, pero entonces cuando tenía una necesidad no aparecían ni por los centros. O sea, y eso a mí me endureció. ¿Qué yo estoy haciendo ahora? Porque claro, tú preguntaste, pero Andrés, tú preguntaste ahorita, ¿cuándo fue la última vez que diezmaste, Rick? No es algo que como quiera sale mal, porque sí, hace tiempo, pero a la misma vez, no, yo diezmo todos los días. Vas a parecer como que qué pomposo, mira qué orgulloso. No, yo veo cosas que me llaman la atención, que pienso igual, y calladito envío lo que pueda para ayudar y contribuir. Esa es la manera que yo lo estoy haciendo ahora. ¿Por qué? Porque no tengo que decir mucho. A lo mejor ese poquito ayuda a esa persona a seguir haciendo su contenido, a seguir pues pudiendo tomar de su tiempo. ¿Cómo? Patrones. Correcto. También. Y así. Bueno, yo en mi caso, yo tengo la ventaja de que mi esposa es súper generosa y a mí me cuesta mucho, a mí no me da por sale, ti. Pero como somos la misma carne y la misma sangre. Lo mismo me pasa. Entonces, mi esposa es... Sí, a mí me Madre Teresa poblana. Igual a mí. También creo que hablando un poquito esto de dar a la institución cristiana, a la iglesia, y sin ser pomposo, como esto dice es Nader. entrar en la boca del lobo. Yo sé. Usted se mete, pero advertencia. Estoy consciente. Respecto a eso, y también soportando el punto, ¿no? Para mí se ha visto como darlo. La verdad es que la iglesia a la que yo asisto es una iglesia muy generosa con la comunidad. Esto lo hace más fácil. Sin embargo, quiero resaltar algunos puntos de la Biblia que para mí han sido luz en esto, para aquellos momentos donde la institución en donde daba no era como la que doy ahora. Y quiero hablar un poquito acerca de esta división entre la ley y la gracia y lo que sucede con el impuesto
del templo y de dónde viene, ¿no? En su momento, esto nace, tenemos que ponerlo sobre el contexto judío, ¿no? Porque a final de cuentas, para el judío, el impuesto del templo no era otra cosa más que pues servicios de registro civil, servicios de documentación social y cosas de ese tipo. Porque para los judíos no existe el registro civil, es el templo el que hace esa administración, es el templo el que lleva ese tipo de registros, ¿no? Entonces no existía como tal un impuesto a un gobierno, sino era su pago de impuestos era en el templo, ¿no? Para cuestiones prácticas y funcionales. Uh-huh. Sin embargo, viene Roma, ¿no? Y quiere poner ahora el impuesto de Roma, y ahí es donde se separa un poquito hacia la realidad que vivimos nosotros, de decir, bueno, están mis impuestos que doy al gobierno por gobernarme, y bueno, en el caso de los que estamos acá, ellos hacen esta administración social y de registros de población. Sin embargo, tenemos ahora el impuesto del templo, ¿no? Entonces, un poquito dicho eso, regresamos a la historia donde Jesús está platicando con Pedro, ¿no? Pedro me encanta porque hace todas las preguntas que cualquier persona imprudente haría. Y le dice, oye Jesús, están ahí en el templo, están a punto de entrar, y le dice, oye Jesús, ¿nosotros pagamos el impuesto del templo? Tal cual, te lo dice. Que si con la línea que ya dije lo trasladamos ahora al diezmo, ¿no? Que era el impuesto del templo para nosotros, ¿no? Es decir, Pedro le estaba preguntando, ¿nosotros diezmamos? Y la respuesta de Jesús es espectacular, ¿no? Porque dentro de las cosas que dice, yo parafraseando un poco sin intentar cambiar la historia, le dice Jesús, toma una moneda. Y ya, toma una moneda, Pedro. Le dice, ¿de quién está la cara ahí? No, pues del César. Y es cuando le dice, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ¿no? Hace una separación clara entre el impuesto que tienes que pagar, en este caso a Roma, y el impuesto del templo, que vamos a llamarle 10. Ajá. Y después le dice, ¿tú crees que el César le cobra los impuestos a sus hijos? Y entonces, pues no. Entonces están exentos, ¿verdad? Sí, están exentos. Y entonces ahí hace la referencia. Nosotros somos hijos, por lo tanto estamos exentos del impuesto del templo. Ajá. Y después Jesús dice algo todavía más impresionante y dice, pero para que esta gente no se escandalice, demos el impuesto. Y esos son los momentos en donde yo entiendo que el dinero es un tema del corazón, porque Jesús no nos está pidiendo que entendamos el que se está haciendo con el dinero. Dios no nos está pidiendo que busquemos la productividad que nuestra generosidad genera, o no. Dios no está pidiendo que, aunque suena redundante, ¿no? Porque generosidad, generar, ese es otro tema completamente de cómo la creatividad puede surgir a través de ser generoso, porque genera, ¿no? Pero Dios no nos está pidiendo que observemos la productividad. Incluso cuando él estaba exento de dar el impuesto, lo dio, con el objetivo que la gente alrededor no se escandalizara, ¿no? Con el objetivo de ser un ejemplo de alguien que da, aun cuando no es, entre comillas, correcto dar, cuando no debería, cuando no estoy obligado. Y esto nos lleva justamente a la ley y la gracia. Para ellos era una ley el impuesto del templo, y estaba enmarcado en la ley judía, ¿no? Viene Jesús y se entiende que es un parteaguas donde la ley es, digamos, abolida de alguna forma, y entonces vivimos en la era de la gracia, además como vástago insertado a la vid, ¿no? Y ahora nosotros viviendo en la gracia no estamos bajo la ley. La verdad es que el diezmo no tiene que ser el 10%, pero nuestra mentalidad capitalista dice que la gracia es una oportunidad para no dar, cuando realmente es una oportunidad para dar más, en cualquier contexto. Y para que esta gente no se escandalice, dar el impuesto del templo es incluso una actividad que desde nuestro corazón podemos hacer con el objetivo de empezar a ser también contraculturales, ¿no? En el contexto en el que estamos. Así es como yo lo practico, respondiendo a la pregunta que hacía Andrés Arric. Lo hago todo el tiempo, me explico, y se vale dar más porque la gracia me lo permite. Bueno, yo para no ser el injusto que le pregunté a todos y no contesté, yo tengo años de no diezmar también. Pero sí doy de muchísimos modos. Y digamos, yo me acuerdo ser el líder de alabanza, tener el podcast de conciencia al principio en el 2015, 2016, hablando del diezmo.
y yo dije abiertamente que yo no doy el diezmo en la iglesia porque yo ya doy demasiado de mi tiempo y me metió un problemón, pero no era mentira, pero me metí en un problemón. Pero digamos, basado en eso que dice Job, me gusta mucho porque hasta o sea, si nos vamos a la ciencia, si nos vamos a la neurociencia, hay un valor personal en cuando se da porque la persona decidió dar versus cuando la persona está obligada a dar. Y se han hecho muchísimos estudios y muchísimos experimentos y cosas así. Yo me acuerdo uno en especial donde la persona llegaba a hacer unas cosas y le iban a dar un pago y pusieron a un homeless afuera a propósito de cuando se le dan el pago de lo que usted acaba de hacer, un experimento social, y los estudiantes, digamos, de una universidad van, lo hacen, reciben un pago. Y tienen un homeless atrás y hay diferentes grupos. Uno de los grupos le dicen, podemos o darle este dinero o invertirlo a una organización sin fines de lucro y aquí y allá. Y digamos, entre todas las opciones estaba la opción donde ponen al homeless al final y personas salían con su dinero en la mano, veían al homeless y se lo daban. Y después los traían de vuelta para hacerle los estudios de qué sintieron, de qué hicieron llegar a esas decisiones y todo eso. Indiscutiblemente, cuando usted da porque está en su corazón dar, hay una o sea, es increíble la diferencia, digamos, de lo que son la dopamina y todos estos químicos que crea el cerebro para premiarlo a usted de las buenas cosas que cuando a usted lo obligan a dar. Yo hice un blog hace varios años también donde hablaba acerca de la ignorancia pluralista y traje un ejemplo de Jim Jones, cómo tantísima gente muere y todos creen que todos los demás sí le creen a Jim Jones y digamos, una persona, yo creo que yo soy el único que estoy dudando de las palabras de Jim Jones, pero como yo veo a todos los demás que todos creen, entonces yo me obligo a yo creer lo que yo nunca me di cuenta porque nunca hablé, es que todos están en la misma situación. Todos están dudando de Jim Jones, pero todos ven a los demás alrededor y dicen, pero es que todos creen, yo no, entonces yo soy el que tengo que estar en el error. Y el problema fue que nadie nunca levantó la mano y dijo algo. Y yo personalmente soy de los que creo que muchísimas veces el diezmo funciona de este modo. Hay iglesias, instituciones donde a usted lo obligan. Y o sea, no solo lo obligan, ¿verdad? Hemos visto memes en redes sociales donde tienen la pizarra de la persona que no dio su diezmo esa semana porque a usted lo van a humillar delante de la congregación. Cosas así son horribles, ¿verdad? Pero el sí pastor es que mandó a cerrar las puertas a los diáconos. Sí, o sea, son cosas que suceden y se vuelven memes, pero son realidades. Pero sí hay una gran diferencia de cuando esas cosas salen de corazón, cuando uno da porque uno sintió en vez de cuando uno ha sido obligado al asunto. Por eso yo soy tan 100% anti toda esta iglesias de prosperidad y todo eso. A mí me encabronan, me enojan, pero yo también sé el valor que hay en dar y el valor muchísimas veces es más lo que recibe uno solamente con dar que lo que la persona está recibiendo del beneficio de lo que fue dado, ¿verdad? Porque usted no puede, o sea, muchas veces usted no puede dar la renta entera digamos, de la vivienda a una persona, pero usted da poquito y aún así usted recibe tantísimo de vuelta. Pero es extraño que mi queja grande, por ejemplo, es que la institución no lo enseña de ese modo. La institución son expertos en utilizar mensajes diseñados para hacernos sentir mal, para crear vergüenza, para humillarnos, para hacernos sentir como que realmente debemos, no sé, manipulación por todos lados. Toda mi queja está ahí. ¿Cómo puedo yo motivar a las personas a que den y den donde sientan dar? O sea, que así 100% sigan su corazón, que en el momento, digamos, que usted va en la calle y usted ve a alguien, usted sintió algo y usted dice, esto está raro. Esto que estoy sintiendo no es normal. ¡Pum! Identifiquemos, por algo debe ser. Hagámoslo, ¿verdad? Ahora puede ser un domingo también, dándole usted a un pastor una promesa especial, pero con que salga de su corazón, ¿verdad? No que usted haya sido manipulado a eso. Esa es mi gran pelea con este tema. Sí, de mi parte coincido porque yo lo que hablo o las veces que me toca enseñarlo es justamente con la intención de algo que se mencionaba al inicio, ¿no?
tirar el paradigma de que es un intercambio. Lo decía tanto Rick como Andrés. Tirar el paradigma de que es un intercambio, de quitar la vergüenza del lugar y entonces poderle dar también esperanza a la gente que no ha dado su diezmo, no ha dejado ese dinero en el templo, sea un templo o una institución o una iglesia, como queramos llamarle, que es fácil porque es generosa, o donde es difícil porque se observan cosas o no cuadran las cuentas, ¿no? Traer esperanza a esas personas, y que tal vez algunos de ellos nos puedan estar escuchando en este momento, de decir, híjole, mi relación con el diezmo es algo complicado, ¿no? Porque justamente se pueden identificar con: no he visto que la institución lo ocupe de manera honesta y honrada. Si tú eres esa persona que nos está escuchando y tienes esa relación con el dinero, quiero que sepas que tienes esperanza, que tu diezmo no es un intercambio por bendiciones. Las bendiciones de Dios te van a llegar porque eres su hijo y punto. Y es gratis para ti y estás exento del diezmo. Y si sientes que lo que has dado o que alguna vez diste se fue completamente a la basura, acuérdate que Dios bendice al dador alegre y no al que ocupa mal la ofrenda. Si tú lo dices con alegría, entonces serás bendecido. Y si lo diste sin alegría, todavía es tiempo de cambiar y puedes regresar a ese momento y decir: ahora decido darlo con alegría para recibir la bendición que me corresponde, ¿no? Y quiero poner otra parte sobre la mesa que habla del joven rico, ¿no? La historia del joven rico me gusta mucho también porque igual todos la conocemos y la hemos escuchado y hemos sido manipulados con esa historia también, ¿no? Entonces, por eso, porque se fue avaro el joven rico, entonces no pudo seguir a Jesús. Solo quiero poner dos cosas bien rápido sobre la mesa. La primera, dicen los estudiosos de la Biblia, del cual yo no soy uno, pero a veces los leo a ellos, dicen que el joven rico fue la siguiente persona que fue llamada al ministerio de Jesús después de los 12. Fue la siguiente persona que tuvo la oportunidad de incluirse en ese grupo. Ajá. Todos sabemos lo que pasó y no sucedió, ¿no? Entonces, la siguiente persona que fue llamada después del joven rico fue Saulo de Tarso, que después fue renombrado como Pablo. Entonces, dicen los estudiosos que la invitación o la unción que iba a caer sobre el joven rico, si él hubiera hecho lo que Jesús le pedía, era llevar el evangelio a los gentiles. Esa era la comisión que él iba a recibir, importantísima, ¿no? Sin embargo, conocemos que el joven rico se entristeció su corazón porque eran muchas las posesiones que tenía. Quiero resaltar que sí hay ciertas cosas, tomando un poquito esto, sí hay ciertas cosas que van a requerir de nosotros ser generosos para poder completar, como llevar el evangelio a los gentiles, ¿no? En este caso. Entonces, poder reconocer nosotros cuáles son los momentos en donde necesitamos incomodarnos para ser generosos, independientemente de dónde estés dando, qué es eso que tenemos que soltar en nuestras vidas para recibir una comisión que si no soltamos algo no podremos completar. Esa es la enseñanza verdadera del joven rico. Quiero ponerlo de esa manera. ¿Y cuál es el proceso? ¿Cómo podemos hacer esto prácticamente para no ser el joven rico que se entristeció? Y también en la misma historia creo yo que está la clave, porque Jesús no le dijo: ve y da lo que tienes a la gente. Le dijo: ve, véndelo y lo que obtengas de ese proceso transaccional, entrégalo. Ajá. ¿Y por qué creo que Jesús le pidió esto? Porque vamos a suponer que el joven rico tenía 2 Ferraris, uno rojo y uno amarillo. Y a lo mejor el rojo se lo daba a su primo y el amarillo a su hermano. Por si no salía bien esto del ministerio de Jesús, él tal vez podía regresar y por supuesto que no le iban a decir que no. Oye, ya regresé, ¿me puedes regresar mi Ferrari amarillo? Y pues por supuesto que el hermano le iba a decir que sí, ¿verdad? Entonces, situaciones o lugares a donde Dios nos quiere llevar para ser de bendición a los que están a nuestro alrededor, en donde requerimos dejar todo y no comprar un seguro de vuelta. Pero también otra cosa muy importante que es que el joven rico tenía que pasar sus posiciones por un proceso de valorizarlo, de decir: el Ferrari amarillo cuesta tanto, la casa en el bosque cuesta tanto, y ponerlo en venta y hacerlo rápido, porque Jesús iba a estar ahí algunos días solamente. La invitación tenía una vigencia. Entonces creo que de manera práctica lo que nosotros podemos hacer para no ser el joven rico, no caer en ese proceso transaccional con Dios, sino hacerlo transaccional aquí y poder entregarnos a Dios, es: observa lo que tienes
ponle un valor, pero que sepas que en algún punto el valor monetario que hay sobre eso no va a ser más importante que lo que puedes completar si no compras el seguro de vuelta a casa. Y es así como yo veo ahora la generosidad. La generosidad no es dar cosas caras, es dar cosas valiosas. No necesitas ser adinerado para ser generoso, necesitas ser próspero para ser generoso. El intercambiar esos conceptos por conceptos más altos y más divinos es lo que creo que nos puede ayudar a realmente transformar nuestra vida a ser personas más conscientes y generosas, evidentemente. Yo siento, a mí me gusta mucho eso de dar cosas valiosas, porque por otro lado tenemos el problema de que no todas las personas lo que ocupan es dinero, ¿verdad? ¿Cuántas veces, por ejemplo, nosotros hemos dado atención o tiempo o oído o hombros para llorar? Por ejemplo, si no me equivoco, Aristóteles, cuando hace sus 10 niveles de ética, 2 específicos son acerca de la amistad y es 100% relación a otra persona y cómo puedo yo tratar de entender que los amigos valen para, digamos, darse a ellos y yo a otros. O sea, es no solamente conocer la gente, ¿verdad? Es vivir por ellos. Y sí, yo cuando leo la parábola del muchacho rico, a mí me cuesta mucho no leer a Jesús básicamente haciéndole un meme al muchacho, ¿verdad? Porque usted lo dijo, él va a estar ahí un par de días, ¿cuánto va a durar en vender todo, en cotizaciones, en buscar compradores y todo eso? A mí me suena como chiste que lo que quería era ver cómo se deshacía de él para que no lo jodiera, entonces le puso casi un imposible. Pero hasta cierto punto, y aquí es que es un tema que, digamos, yo tengo un amigo que tiene muchísimo dinero y él ama recordarme cómo solo los pobres somos pro socialismo. Y a mí me encanta recordarle a él cómo la gente que tiene mucho dinero es que le da tantísimo pánico perderlo, ¿verdad? Hay hasta cierto punto un nivel de donde se tiene tanto que la verdad es que es tanto que digamos, el miedo a perderlo se vuelve más grande que el disfrutarlo. No sé cómo explicarlo. Yo personalmente siento y veo en muchas de las palabras de Jesús una pelea no contra, digamos, la gente rica, no contra la gente envidiosa y todo, sino contra el peligro de cuando una persona llega a tener excesos, ¿verdad? No es el dinero lo que es la raíz de todos los males, ¿verdad? Es el amor al dinero. Es cuando mi vida ahora se vuelve en cómo satisfacer el no gastar suficiente o cómo obtener más. Y digamos, el dinero se vuelve el centro en la vida. Entonces yo he sido una de las personas donde toda mi vida nunca he tenido mucho, nunca he tenido así montones, ni mi familia, ni mis papás, ni nada. Y yo personalmente soy de esos ahorita donde yo digo, a mí me da pánico hacerme mucho dinero porque yo creo que a mí mucho dinero me haría ser fácilmente uno como estos muchachos ricos. Yo no sé si yo podría tener control de mí. Y yo no sé hasta qué punto es tonto también autolimitarse o medio poner una imposibilidad ahí de poder crecer económicamente y todo, pero sí es algo que a mí realmente me da miedo. Yo no es que sea antimillonario, ¿verdad? Pero yo sí veo usualmente las personas que tienen más dinero, veo tantas cosas que, por ejemplo, las personas más carentes, veo lo contrario y lo que veo son cosas que amo de esas personas, ¿verdad? No sé cómo explicarlo. Es sí. Tan raro, digamos, la necesidad del show. Aquí en Estados Unidos es muy común, digamos, que hay familias que viven 4, 6, 5 familias, todas en un departamento de 2 recámaras, donde todos viven unos encima de otros, pero todos tienen su carro del año o su Tesla o su Escalade y cosas así, porque es un show. O sea, hasta qué punto la vida se vuelve, qué es lo que puedo hacer que la gente vea de quién soy. Y a mí me frustra mucho, me frustra bastante y me da miedo también. Ahora, lo que sí intento es dar muchas cosas de valor. Yo siento que ahí no sé tan bien si hasta sea malo presumir de que yo o caer en la posibilidad del pecado de presumir, pero yo sí siento que yo sí doy muchas cosas de valor, aunque doy pocas cosas de valor económico. Sí, yo
y afán de ser rayado, pero justo es porque el dinero es un tema. Una vez hay gente que es tan pobre que lo único que tiene es dinero, porque la riqueza procede del corazón y es lo que Dios está observando cuando damos y en general cuando decidimos. Una de las cosas que dice ahí en el Apocalipsis, cuando habla de que algún día todos iremos y cuando no sabemos si es cuando mueras o hoy no estamos hablando de teología, pero que si para los premileniales cuando seamos raptados, pero algo dice ahí que es muy importante, que habla de cómo observa Dios a la humanidad, y es que dice que todos serán juzgados de acuerdo al libro de las intenciones, no al de las acciones, no al de los frutos, no al de los ingresos, no al de los egresos, sino al de las intenciones. Y es por eso que el dinero siempre va a apuntar al corazón, ¿no? Me ha tocado dar esta charla en grupos reducidos, donde hay oportunidad de un poco debatir, y siempre que alguien veo que hace preguntas con algo de molestia, les digo, no me digas que no es un tema del corazón. ¿O yo, Rick? ¿O yo? ¿No? Y justo es porque la realidad es que la generosidad, y como lo mencionaba al principio un poco en mi jornada, eventualmente deja de ser dinero y también trasciende un poco más allá el tiempo y esas cosas que son cliché, pero que son verdad, ¿no? Soy generoso, entonces voy a dar mi tiempo. Sí, es verdad, pero también es cliché, ¿no? Destacar otra historia donde otra vez Pedro, el que habla cuando está nervioso, en una de estas historias de Jesús increíbles, donde él está hablando con un montón de gente. Para este entonces creo que ya lo siguen alrededor de 10,000 personas. A Jesús se le ocurre decir la blasfemia más grande en la historia de la Biblia y dice: coman mi carne y beban mi sangre. Y entonces eso era fuertísimo para la cultura judía. Entonces se empiezan a retirar los seguidores. Y lo que dice la Biblia que estos seguidores iban pensando o diciendo era que no podían entender. Como decían, ahora sí se le pasó la mano a Jesús, ¿no? Con lo que dijo. Y a final de cuentas quedaron los 12. Y entonces Jesús les hace una pregunta, les dice: ¿y ustedes no se van a ir? Y la respuesta de Pedro nos deja ver cuál es el objetivo de generosidad, ¿no? Y le dice: ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y esto que tiene que ver con generosidad, ¿no? Cuando parece más un tema de seguir a Jesús y de fe. Esto tiene que ver con generosidad porque Pedro había entendido que su vida había sido posicionada en un punto donde nada le pertenecía y lo único que tenía era Jesús. Y que no importa lo que ese Jesús que estaba delante de él pudiera decir para ofenderlo. Él iba a asumir que no entendía lo que estaba realmente diciendo y se iba a quedar, porque lo había un montón de veces escuchado dar palabras de vida eterna. Eso es lo que como creo que realmente Pedro. Boda. Ajá, exacto. Pero y esto tiene que ver mucho con generosidad, porque la generosidad o la persona generosa se ve como Pedro en ese momento. Posicionar nuestra vida en un lugar en donde sabemos que nada nos pertenece y que lo único que tenemos es a un Jesús que a veces dice cosas que no entendemos, pero que Él es lo único que no nos puede ser quitado. Puede ser quitada la salud, el dinero, podemos incluso hacer referencia a la historia de Job, ¿no? Pero lo único que realmente tenemos y que no es prestado y que, porque todo es de Dios, realmente todo nuestro dinero es de Dios, pero lo único que tenemos es lo único que no nos puede ser quitado y es Jesús. Y vivir de esa manera es la manera más generosa, creo yo. Estar delante de Jesús, escuchar sus palabras y que incluso cuando diga que cosas que no hacen sentido a nuestra cultura o que nos pueden llegar a ofender, decir: eres lo único que tengo y lo único que no me puede ser quitado y aquí me voy a quedar, ¿no? Creo que poder llevar el reto de la generosidad a este punto, donde entendemos que no tenemos nada, nos relaja un poco, ¿no? Nos relaja un poco si tienes dinero y entonces ya no tienes miedo a perderlo, pero si no lo tienes tampoco estás afanado en conseguirlo, ¿no? Porque sabes que tienes a un Jesús que provee, ¿no? Sí, correcto. Yo creo que una de las cosas que yo veo en la Biblia bastante es como que un debate de vivir por mí y versus vivir por el otro, ¿verdad? O sea, cuando Jesús nos dice que amemos a nuestros hermanos como a nosotros mismos, no es la primera vez que se dice eso, ¿verdad? Está ya en Levítico, ama al otro como a ti mismo. O sea, es un tema central desde el principio. Y eso me trae, por ejemplo, mucha de esta pelea mía
de buscar, tratar de poner a, digamos, organizaciones que se supone que deberían estar ayudando en este tipo de cosas, ya sean iglesias, ya sea gobierno. O sea, se han hecho estudios y parece que las dos cosas más importantes que ocupa una persona para poder tener relativamente un futuro exitoso es tener, digamos, estabilidad en el hogar y educación, ¿verdad? Y estabilidad en el hogar quiere decir también, o sea, usted poder tener dónde dormir y poder tener dónde llegar a comer. Entonces, ¿qué tan difícil es? O sea, porque esa fue una de las cosas por donde mi research me llevó, ¿verdad? Digamos, para poder dar, por ejemplo, ayuda social a todas las mamás para que tengan dinero para poder comprarle a sus hijos comida, cosas saludables como digamos el programa del WIC que funciona en muchas partes de Estados Unidos, pero no en todos, donde mujeres califican basado en la cantidad de dinero que traen a la casa y estudio gratis. Y ojalá en las escuelas comidas gratis para los niños. Que ahora lo están quitando todo. Que lo están quitando todo, correcto. Y que son solo los cristianos de allá. Que son ciertos estados los que tienen ese privilegio. La mayoría son estados demócratas, ¿verdad? No es tanto, o sea, el país está en capacidad de hacerlo. Estaba escuchando un podcast donde la persona decía que hay 2.700 billonarios en el mundo. 2.700 billonarios, o sea, que se pasan de millones a billones, que tienen más dinero del que nunca en la vida van a poder gastar. Y si agarramos 1% de todo el dinero que todos ellos tienen, o sea, de los 2.700, agarramos un 0.000 de 0.0 para cubrir solamente 1% de la cantidad de dinero que ellos valen, habría suficiente dinero para que la educación sea completamente gratis y todos los niños puedan recibir comida en las casas y también se les ayude a las madres, porque ese fue el episodio. El episodio era una explicación matemática de la cantidad de dinero que existe en el mundo y la cantidad de dinero que se necesita para poder cubrir la necesidad más básica de estabilidad y educación para que los niños tengan la posibilidad de un futuro seguro. Y él decía, es tan barato y no se hace ni gobierno ni iglesia. Que las estadísticas dicen que después, creo que de 4 millones o después de una cantidad de millones, cualquier millón adicional no cambia en cuanto a tu comodidad de vida para nada. Sin embargo, una familia que genera $40,000, el hecho de que pueda generar $20,000 adicional hace una diferencia en salud, en estado emocional, en mil cosas. Y hay personas que literalmente lo que están haciendo es acumulando riquezas aquí en la tierra. Y lo que a mí me sorprende es que vemos a la iglesia partícipe de el mensaje equivocado. Exacto. Y estoy 100% de acuerdo con lo que Job ha dicho. Esto es algo del corazón, esto es algo de la conciencia. Uno da sin pensar, ¿verdad?, en qué va a hacer la institución. Si uno está en esa institución y cree lo que esa institución está predicando, pues asumo que entonces va a dar conforme a esa sincronía que hay. Pero si usted está en un lugar que usted no está de acuerdo con ese mensaje, para que entonces pueda ser generoso, yo entiendo que debes irte a un lugar donde entonces el mensaje sea un mensaje de acuerdo a lo que tú entiendes. Porque no hay manera, en mi caso, hoy en día, por más generoso que yo quiera ser, si yo veo que lo que están predicando es racismo y clasismo y están predicando cosas horribles de maltratar y a minorías porque no les gusta como creen o como piensan, yo no voy a ser parte de ese lugar porque no hay manera que yo voy a poder aportar conscientemente a ese lugar. Por más que yo sé que la parte mía es dar, yo entonces buscaré una institución que entonces sí se preocupe por darle de comer al necesitado, incluir a las personas que menos tienen, ¿sabes? Esa es mi posición, ¿verdad? Sí, y yo pienso que a esto era lo que yo quería y Nader lo puso de un modo tan fácil que yo hubiera durado como 4 veces en llegar al mismo punto. Mi frustración más grande en este momento con dar a la institución cristiana
es, al menos aquí en California, en Estados Unidos, en lo que la institución cristiana se ha convertido, en ser pro Trump, en ser racista, en ser homofóbica, en ser, ¿cómo se dice? Que le tiene miedo al feminismo y todo eso, suprimir el derecho de las mujeres. Está toda pelea de que ya, o sea, están viendo a ver cómo realmente cambian las reglas ahora de muchas de estas denominaciones que en ciertos lados han tenido finalmente mujeres a cargo, ya quitarle el cargo, todo eso. Me cuesta montones. Y yo sé que hay iglesias pequeñas, con gente humilde, con líderes buenos, que realmente hacen las cosas por amor versus, al menos aquí en Estados Unidos, la mayoría de iglesias son partes de denominaciones, y para ser partes de denominaciones usted tiene que calificar bajo cierto tipo de dogmas y teologías que se supone que usted tiene que creer para calificar, y muchas de esas son cosas que yo ya no creo, yo no comparto. Y sé de muchos de esos líderes que tampoco comparten esas cosas, pero para poder ser parte de la organización tienen que en papel decir que son parte. Entonces veo la hipocresía por ese lado, porque también no pueden solos, ¿verdad? Entonces son tantas cosas que me frustra bastante. Lo que sí es, mi esposa y yo procuramos ser dadivosos por otro lado. Entonces, lo que yo sí creo y motivo a la gente también, o sea, tal vez usted tiene montones de no diezmar y todo, pero diezme en el reino, diezmando en gente, ¿verdad? ¿A cuántas personas podemos ayudar? ¿A cuántas organizaciones podemos ayudar? ¿Cuántas señoras dedican su vida a ir, qué sé yo, a cárceles, a hablar de Dios, a darles comiditas, a hacerles suéteres y cosas así? Usted puede encontrar personas así en todas las ciudades, en todos los pueblitos de Latinoamérica. Esas personas son las que yo pienso que realmente merecen nuestro dinero, nuestra ayuda y más que eso, ¿verdad? Nuestros oídos, nuestro apoyo, nuestros hombros, etcétera. Job, sorry, man. Sí. Yo no sé hasta qué punto diciendo y explicando esto, yo digo, como estoy como activamente, no sé si me siento como contradiciendo a Job y me siento mal. Entonces, como que no sé, pero ¿qué piensa, man? O dale, Rick, trate de ayudarme a ver en no despedazar tanto el asunto. Yo sí creo que en ese lado, y a lo mejor mucho tiene que ver como el tono de conciencia que llevamos continuamente y lo que normalmente platicamos y demás, pero creo que tanto Nader, tú y yo, creo que en esos puntos en específico, creo que comulgamos muy bien en cuestión de los puntos en común que tenemos, de que parece un poco, o bueno, más bien, en la parte en la que creo que chocamos un poco con la parte de lo que Job viene como a platicarnos, a compartirnos el día de hoy, es en la parte de ser generosos con las instituciones independientemente de la institución, ¿no? Al menos así como que parece ser que creo yo, escuchándolos, que así lo entendimos, porque nosotros tenemos una reticencia muy fuerte a la institución, pero no a dar. O sea, y creo que todo lo que dice Job, separándolo de la parte de la institución, es algo que genuinamente yo quiero vivir. O sea, y por eso es que yo escucho a Job, escucho lo que dice y realmente me atrae y quisiera ser una persona más generosa, pero genuinamente también me cuesta mucho trabajo. Pero cuando se trata del área de demos a la iglesia, demos a la institución, aunque no nos convenga tanto, ¿cuál es la palabra? Aunque no empaticemos tanto con lo que hagan con ese dinero, aunque hagan un cochinero con ese dinero, nosotros estamos cumpliendo nuestra parte de generosidad. Creo que ahí es donde tanto a Nader como a Andrés como yo sí chocamos mucho, porque creo, o al menos aquí ya voy a meter ahora sí mi cuchara, que para nosotros y nuestra manera de ver la institución es de una u otra forma financiar ese tipo de abusos y perpetuar esos ciclos de abuso en los cuales las instituciones, no todas, llegan a caer. Y creo que aquí es importante como rescatar eso que Job dijo. A él se le hace fácil porque tiene una institución, una iglesia que facilita ese corazón. Y creo yo que es importante para que también los haters pro conciencia y anti institución no le tiren a Job. Creo que es bueno hacer esa salvedad de decir,
no todas las instituciones son malas y hay instituciones en las que vale la pena sembrar, en las que vale la pena ser generosos, en las que vale la pena compartir, dar no solo dinero, sino tiempo, recursos, manos, lo que sea, porque son instituciones que realmente reciben para dar, que son como el medio para poder dar a otros lugares a donde nosotros no podríamos llegar. Y creo que eso es bueno y eso es necesario. Y ojalá hubiera más iglesias así. El problema está que tanto Nader, Andrés y yo no conocemos casi iglesias así. O sea, al menos yo aquí en Puebla, híjole, me cuesta mucho trabajo, ¿no? Y por lo tanto estamos más del lado contrario de dar mi dinero a una institución que yo sé que lo va a terminar convirtiendo en un Ferrari para el pastor, y estoy exagerando con Ferrari obviamente, pero en un megacoche del año para el pastor, a darles dinero a mi mamá para que pueda ayudar a mi hermanito en su escuela, pues mejor se lo voy a dar a mi mamá. Al final de cuentas estoy ejercitando mi músculo de la generosidad, ¿no? Y creo que allí es donde chocamos. No sé, Andrés, dime si por ahí iba la idea o yo me fui. Perfecto. O sea, eso es exactamente porque mi miedo es invitamos a Job para hablar del tema y ya después de que expone le tiramos y no es así. Pero yo realmente todo lo que usted dice lo creo también. O sea, Rick hizo un muy buen trabajo explicando realmente qué es lo que siento. Y sí, yo creo que el punto que da Rick de usted tiene la dicha de tener una institución que pone su boca, ¿cómo es el dicho? Ponen su boca en el put your mouth where your money is. No me acuerdo. O sea, si la institución realmente hace lo que dice, si ayudan a muchas cosas y todo eso, obviamente dar es tan fácil. Ahora, mi miedo por otro lado también es cuando solo doy esperando que eso cubra todo mi responsabilidad civil. Y tristemente no, ¿verdad? Es como la gente que dice yo fui a votar hace 3 años por el presidente, entonces ya hice todo mi responsabilidad civil con el país. No es así, ¿verdad? O sea, hay más cosas. Sí demos, está muy bien dar, ya sea institución, ya sean a personas, ya sean a organizaciones que creemos en ellas. Patreon, nosotros tenemos un Patreon, bienvenidos sean. Yo personalmente de lo que doy mi dinero personalmente es la mayoría de teólogos en Patreon. Entonces sí, pero también hay muchas cosas que hacer, ¿verdad? O sea, hay mucho trabajo que no es de dinero, sino es de manos a la obra. O de abrazos, ¿verdad? O como dije, de escuchar o de sentarse con la gente o de invitar gente a la casa. Todo eso, no olvidemos que no solo dar dinero, sino que hay que hacer muchas de estas cosas también. Pero sí, Job, no sé si lo decepcionamos o... Para nada. No. A ver, ni siquiera me siento atacado porque... se disculparon demasiado. Porque parte de mi historia es similar, ¿no? Creo que Nader lo puso en palabras muy concretas de decir, si tú estás en una institución donde no crees y entonces no te sientes cómodo de dar, pues prácticamente cámbiate de iglesia, ¿no? Y si no encuentras, bueno, puedes escuchar Conciencia Podcast y unirte a los patrones. Para mí, sin tomar mucho tiempo, es acercarme a Dios y preguntarle a Él, no subsidiar con un sistema la relación que debo yo tener con Él para ser generoso. No decir, es muy fácil apartar el 10% y, como decía, darlo a la iglesia sin razón alguna, ¿no? Sin un corazón detrás de ello, y creer que como cumplo un sistema, entonces cumplo con el check de la generosidad. Entonces no subsidiar con un sistema lo que es una cuestión de relación. Esto, ser generoso, involucra acercarnos con Dios y hacer preguntas como ¿cuánto? ¿A quién? ¿O en dónde? ¿Cada cuándo? ¿No? Y hacer preguntas como de ¿este dinero que estoy recibiendo es fruto o es semilla? ¿Me lo como o lo siembro? Porque tampoco la generosidad se trata de que demos al grado donde estamos dando nuestro fruto, porque Dios nos provee y lo va a proveer de alguna forma. Y si nosotros somos demasiado generosos, entre comillas, vamos a terminar regalando lo que era para nuestro placer, ¿no? Entonces hay muchas otras cosas. Mi contexto también es que no di mucho tiempo a la iglesia, pero no lo hice por una cuestión de sistema, lo hice por una cuestión de relación con Dios, en donde yo sentía que no era momento de dar en la institución, sino de dar en otros lados. Y cuando regresé a dar a la institución, no dejé de dar en los otros lados. Entonces terminé dando más, ¿no?
Lo cual es, no lo digo para ponerme como el ejemplo, sino es contar mi historia de cómo se ve más ser generoso a partir de mi relación con Dios y no simplemente cumplir un sistema o cumplir un check, ¿no? Social, como lo decías ahora, Andrés. Me gusta mucho. Yo creo que una de las cosas que podríamos pedirle a Dios es que nos ayude a ser, ¿cuál es la palabra? Sensibles a la necesidad. Yo creo que uno de mis errores más grandes es que la necesidad pasa alrededor mío y yo ni siquiera la noto. Pero yo pienso que si hay metas bonitas para la vida, que uno como persona que tiene en mente ser mejor cada vez, esta podría ser una meta que motivo a todas las personas. ¿Cómo puedo ser más generoso este mes que viene? ¿Cómo puedo ser más generoso este próximo año que viene? ¿Cómo puedo ser más generoso en familia? ¿Cómo puedo ayudar a que mis hijos aprendan a ser generosos? Cosas así. Creo que estaba en el corazón de Jesús. Y aunque usted ya no sea cristiano, pero siga a Jesús, que siga las enseñanzas de Jesús o todavía sienta motivación por las enseñanzas de Jesús, este lado de la generosidad yo creo que siempre va a ser importante. Sí, y creo que igual, o sea, no sé, de las cosas que también creo yo es importante hablar de la generosidad, y aunque igual Job lo mencionó, que suena mucho a cliché, pero que al mismo tiempo creo que es real e importante, es que no siempre la generosidad se ve como algo económico, ¿no? O sea, hay muchas cosas de ser generoso, hay muchas maneras de ser generosos, ¿no? Y tampoco se trata de encerrarte en una de no, pues como yo siempre doy mi tiempo, nunca doy dinero, ¿no? O sea, creo que al final de cuentas la generosidad es justo eso, o sea, es un principio de sabiduría que nace del corazón y que se manifiesta en tu vida entera. O sea, no solamente en lo económico, sino incluso ser generoso con las palabras, ser generoso con los oídos, ser generoso con el tiempo, ser generoso con todo. O sea, al final de cuentas creo que es eso, o sea, el poder entender que la generosidad es un principio de vida, un estado de vida y no solamente una acción con una manera específica. Y que creo yo que aquí, para regresar a sonar como conciencia, porque siento que este episodio es profundamente cristiano, creo que es el episodio más cristiano que hemos tenido en, no sé, 20 episodios, Andrés. Y también, la verdad, quiero aclarar a las personas que nos escuchan que No, más bien creo que sería para Job, decirle a Job que en serio sí te estamos tratando demasiado bien. Normalmente los invitados no quieren regresar, pero para que veas que cuánto te estimamos. Gracias. Valoramos también bueno, no es que también a los otros invitados no los estimemos, tampoco se trata de eso. A los invitados los tratamos como un perro, dice Rick. No, es que normalmente peleamos un montón. Entonces me sorprende cómo es que este episodio ha sido tan pacífico y tan bonito. Entonces, no, pero es que ha sido. Yo lo que creo es que el mensaje tiene mucho valor. El mensaje es importante. Eso, exactamente. O sea, tanto sí tratamos bien a Job, pero al mismo tiempo, porque creo que este tema realmente merece una buena adecuación a conciencia, ¿no? Porque normalmente siempre estamos en el lado de la institución, tirar. O mucho vacilar y chingue, ¿verdad? Exacto. Y poderle dar ese giro y esa importancia y valor al principio de sabiduría de la generosidad, sí se me hace muy importante de rescatar y de poder volver a retomar, y más en esta época individualista en la que vivimos, ¿no? Y lo hablo con completo dolor y experiencia, porque les digo, a mí me cuesta mucho trabajo, o sea, me cuesta trabajo ser generoso, no solo en lo económico, sino en todo. Me cuesta trabajo ser generoso con mi tiempo, con mis palabras, con mis recursos, con la economía. O sea, soy una persona que tristemente, y yo me he psicoanalizado un montón de veces y creo que sé por dónde vienen aquellas cosas que tengo que superar y que tengo que mejorar y cambiar dentro de mi persona, pero sí creo que es no solo en mí, sino una tendencia sistemática del individualismo. Imagínese que Rick es tan egoísta que cuando dice algo genial que leyó en alguien y yo le digo, man, ¿de dónde leyó eso? No me quiere decir la fuente. Porque eso es de él
y él lo agarra. Man, es muy raro. Sí, tengo mucho que mejorar. O sea, la verdad es que este tema, generalmente también por eso yo no me atrevo a pelear mucho porque sí considero que es un tema que yo primero, o sea, no tengo la autoridad suficiente como para poder decir, yo hago esto, soy generoso con esto, el otro, a lo mejor no me siento así. Por eso también como que valoro lo que Job viene a compartirnos para ser retado y para poder ver la manera de seguirme esforzando en mejorar como alguien que quiere ser generoso, ¿no? Y lo veo de un montón de formas, de verdad, en mi día a día lo puedo ver, incluso el generoso con la atención, generoso con la escucha, generoso con el tiempo, generoso o sea, hay tantas maneras de ser generoso y me duele verme tan seco, austero en mi generosidad, que realmente espero que las personas que nos escuchan, al igual que yo, seamos retados en, como dice Andrés, ¿cómo puedo ser generoso en todas las áreas? No solo la económica. Y sí, ojalá sí también la económica y no precisamente en una institución. Perdóname, Job, ya a lo mejor te decepciono con este comentario, pero no puedo faltarle a mis principios de conciencia. Pero es que no necesariamente una institución, pero sí, por ejemplo, en tu familia. O sea, dale un dinero a tu mamá, un dinero a tus hermanos, o sea, apoya económicamente a quien tú quieras, pero hazlo. O sea, para mí es como el ejercicio, y vea qué buen ejemplo, porque los dos soy malo. Es como el ejercicio. Es como el ejercicio. Sí, es como el ejercicio. O sea, hay una frase que en algún momento cuando llegué a hacer ejercicio, ese coach, yo le decía, es que nada más hice 10 minutos de que salía a dar la vuelta a la cuadra, y me dijo, el mejor ejercicio es el que se hace. Y creo que con la generosidad va casi igual. La mejor manera de ser generoso es cuando seas generoso. Y es, al final de cuentas, eso, un músculo que se va ejercitando y que cada vez es más fácil dar sin tanto esfuerzo, porque realmente requiere un esfuerzo, ¿no? Y de nuevo, en todas las áreas, o sea, y lo veo tan cotidianamente, desde el simple hecho de escuchar a alguien, ¿no? De prestarle atención a alguien. O sea, eso es ser generoso con tu atención, y cada vez que estamos más sumergidos en esta cápsula de individualismo, de productividad, de trabajo, de esfuerzo, que incluso cuesta trabajo ser generoso con nuestro tiempo, y es como, ya que se calle esta persona porque tengo que hacer esto, ¿no? O ya que deje de hablar porque me tengo que apurar a esto, o tengo que ir acá, o tengo que hacer allá, o tengo que trabajar en esto, quisiera hacer esto, y todo el tiempo estamos limitando nuestra generosidad desde cosas tan sencillas como el tiempo, la atención, la paciencia, el amor, el cariño, los abrazos, el contacto físico, los lenguajes del amor, tantas formas de ser generoso, que creo que poder empezar con una y hacernos conscientes de cómo puedo yo ser generoso de esta forma en esta área, y obviamente, de nuevo, sin descontar lo económico. Creo que en sí se me hace un principio muy importante del cual hablar. En serio, creo que estoy sabe que profundamente movido. Basado en el ejemplo del ejercicio, y que es un músculo que tiene que tener práctica, yo pienso que la meta siempre debería ser lo económico al final. ¿Entiende? Empecemos desde generosidad lo más al fallo. Fácil. Si empecemos desde lo más fácil, tiempo, atención, etcétera. Pero si no hay una búsqueda de una meta y de avance y todo eso, que ojalá llegue a lo económico, porque yo sí creo 100%, Job, que hay un poder en el económico que no hay en ningún otro lado. Entonces sí, el dinero hace una gran diferencia, aunque se dé mucho tiempo, aunque se dé mucha atención y todo eso. El dinero hace una gran diferencia, no porque sea mejor, no porque sea más importante, es porque enfrenta más mi persona. O sea, para mí es más fácil dar tiempo que dinero. Entonces, sí hay un nivel ahí que pasar. Pero basado en eso, no sé, fue un gran tema. Muchísimas gracias, Job. No sé si quiere dar tal vez unas últimas palabras o una última idea o algo así. Ya podemos ir terminando. Sí, claro que sí. Y un poco en el tono de lo que decías, ¿no? El poder del dinero. El dinero es un siervo, pero es un terrible amo. Entonces, nice. Sí. Lo tenemos que poner en el lugar en donde va. El dinero nos sirve a nosotros servimos al dinero. Y con esa nota es que podemos dar, en donde sea que cada uno de ustedes esté dando, en donde sea que tú lo estés haciendo, si es en la institución o fuera de ella, o en ambas, o solo en una o en otra.
tener en mente que es un recurso que está por debajo de nosotros en cuanto a poder, que nosotros somos más poderosos que el dinero, pero que es un excelente siervo. Y si aprendemos a ocuparlo y a darlo con el corazón, con conciencia, con amor, entonces seremos retribuidos, ¿no? Es la fórmula, ahí está en la Biblia. La fórmula no la inventé yo. El reino de los cielos es un lugar donde siempre que inviertes ganas. Me gusta. Rick, ¿algo más para terminar? No, nada, creo que ya me aventé yo mi discurso de cierre. Entonces, ya me humillé yo hasta lo más bajo. La verdad es que aceptando sí. Todo mis... No, está bien, es parte de... A veces para ser generosos hay que ser humildes y es necesario. Ese es su primer paso, Rick. Es un gran paso. Su segundo paso es de las fuentes de lo que lee, por favor. Jamás. ¿Ve cómo es? No, sí, un día de estos voy a muchachos, mi bibliografía. Muchísimas gracias. Nader tuvo que irse hace unos minutos. Tiene a su mamá en la casa de él porque tuvo una operación, entonces la está cuidando. Pero me mandó un mensaje aquí diciéndole que se despida de los oyentes. Job, de nuevo, de corazón, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Prometemos pelear más la próxima. Gracias por ofrecer este gran tema. Para la próxima, ofrézcanos algo que no nos dé tanto miedo a mí y a Rick. Ya vieron cómo sí soy Dios. Y no, muchísimas gracias entonces a todos y buenas noches, pura vida. Gracias. Gracias. Visítanos a esta dirección, concienciamedia.com. Dime una cosa, ¿qué es más divertido? ¿Escuchar a un pastor hablar de la Biblia? ¿O hablar de la Biblia con 6 amigos mientras toman vino y pelean y se ofenden los unos a los otros por sus interpretaciones bíblicas? Si tú eres como yo, Dice Así el podcast es para ti. Pero Jesús va más allá del Mesías en sí. Jesús es Dios en la tierra. Pero lo interesante, que siendo Dios en la tierra, jamás dijo, háganme un altar. La meta del libro de Marcos es ver cómo hago yo para convencer a las personas de que este Jesús, que no califica como Mesías basado en todo lo que nosotros creemos que necesitamos como Mesías, sí es realmente el Mesías. Porque sin un Jesús que nos identifiquemos, no podemos tener el peso del mensaje como tal. Son las historias, yo no sé si creo anécdotas. Yo tampoco creo eso. Vino una mujer y le dijo, pero Jesús, no me puedes decir esto si tú estás diciendo que ahí los perros comen de las migajas. Y Jesús dice, bueno, toda la razón, me equivoqué, todos están incluidos. Claro, pero yo creo que en su muerte y resurrección, ahí es donde sella, no importa el camino que tomes, te vas a dar cuenta de que Él fue el camino, la verdad y la vida. Este podcast continuará.